del libro Las 12 capas del ADN, un estudio esotérico de la maestría interior. Crayon, libro 12. Capítulo 4. Cosas en las que nadie piensa. Lee Carroll. Comunicación del ADN. En descubrimientos recientes está saliendo a la luz mucha más información acerca de la comunicación del ADN y parte juega dentro de otras áreas que yo enseño. Una de las cosas que se ha descubierto es que el ADN es un bucle y no una hebra. Esto suscita la idea de que por el ADN podría pasar una corriente y que, en realidad, podría tener un campo magnético propio. En 2008, un científico me dijo que su laboratorio había demostrado precisamente eso. Así que, si él estaba en lo cierto, de pronto tenemos una imagen del ADN con su propio campo magnético. Este mismo científico me hizo una declaración que nunca olvidaré. Watson y Crick causaron un perjuicio enorme a la humanidad cuando mostraron la doble hélice como lo hicieron. Yo me quedé perplejo. ¿Qué significaba aquello? Él prosiguió explicándome que ahora el mundo piensa que dentro de la biología humana existen billones de escaleritas flotando por nuestra estructura molecular, unas escaleritas que son rectas, igual que en la ilustración del ADN que nos mostraron Watson y Crick. La verdad es que la doble hélice es un esquema de la química, no una imagen del ADN. ¿Quieres decir que no es una escalera ni una doble hélice? No, no quiero decir eso. Lo que me dijo este investigador completa ahora un rompecabezas de la metafísica y la ciencia convencional en el que muy pocos piensan. Él me dijo que sus investigaciones mostraban que el ADN se agrupa uno alrededor de otro de manera compleja. Es la doble hélice, pero también son escaleras enroscadas alrededor de escaleras enroscadas alrededor de escaleras. En electricidad existe un fenómeno conocido como inductancia. Es cuando un campo magnético se solapa con otro. En este campo mezclado obtenemos la magia de la comunicación especial y todo un montón de otros atributos electrónicos que utilizamos cada día. La inductancia permite la amplificación de voltaje debido a las relaciones de transformación de los núcleos de los transformadores. Facilita la comunicación de señales a través de campos magnéticos sin cables y sin ningún ruido ni anomalías añadidas. Y uno de los usos más comunes y profundos de la inductancia es la creación de pequeños transformadores que generan campos magnéticos que permiten enviar señales a lo largo de kilómetros de cables sin añadir ruido y sin pérdida. Es el magnetismo en su máxima expresión y lo utilizamos constantemente, sobre todo en el sector de las comunicaciones. Así pues, si el ADN tiene un campo magnético y su estado natural es el de estar entremezclado de un modo no lineal con otro ADN, esto comenzaría a explicar algo en lo que casi nunca pensamos. ¿Cómo pueden comunicarse billones de moléculas de ADN de forma que presenten una sola conciencia de un cuerpo humano único? ¿Alguna vez escuchaste esa pregunta en la escuela? La respuesta puede ser precisamente la inductancia. En la escuela aprendimos que el ADN es simplemente parte del sistema del cuerpo humano. Sin embargo, de su comunicación efectiva no se habla.
pero con la posibilidad de un ADN magnético, junto con la idea de que el 96% pueden ser instrucciones multidimensionales, es bastante posible que sean los atributos magnéticos del ADN lo que permita la comunicación maestra a un nivel que te deja alucinado. Al fin y al cabo, cada molécula conoce tu plan y todas se hablan. Tienen que hacerlo. El nacimiento, la pregunta oculta que pocos formulan. Pongamos que hay dos hijos que son producto de los mismos padres. Uno es un maestro de la música, mientras que el otro es incapaz de seguir una melodía. Uno tiene confianza en sí mismo, mientras que al otro le da miedo hasta su sombra. Cada uno presenta distintas fobias y temores, pero tienen el mismo color de ojos y de piel que los padres. Esta situación se repite millones de veces al año y nadie pregunta jamás, ¿qué pasa aquí? La ciencia nos dice que cuando nacemos heredamos ciertos atributos de nuestros padres. Yo lo creo, pero ¿y lo otro? ¿De dónde salió ese talento que un padre o una madre no tuvo jamás? ¿O el miedo? ¿Cómo es que un hijo puede entender cómo funciona casi cualquier cosa y el otro quiere ser pintor? Nacimiento tras nacimiento, vemos un sistema que está diciendo literalmente a gritos que en nosotros hay algo más que la contribución biológica de nuestros padres. Los psicólogos nos dicen que el cerebro presenta una variedad asombrosa y que esto determina el tipo de potenciales de los humanos al nacer. Crayon nos dice que hay un sistema y que cuando se produce el nacimiento tenemos infundido en nuestro ADN lo siguiente. Número 1. La herencia de la biología de nuestros padres. No es solo el color de los ojos y del pelo, la estatura y los atributos faciales, sino también algún talento para ciertas cosas o no. Se trata de la química tridimensional en forma de la doble hélice y representa las partes que transmiten atributos de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Número 2. La impronta kármica. Esto es lo que han enseñado muchas religiones antiguas. Los asuntos no terminados se transmiten desde la inmediata vida pasada. Esto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, ¿han oído hablar del niño que pinta como un maestro o toca el violín a los 3 años? ¿De dónde salieron esas habilidades? Es una continuación de la última vida. También puede cargar con ella una persona que esté furiosa con el mundo y deprimida todo el tiempo. Está continuando un proceso en el que puede que lleve varias vidas trabajando, el encontrar la propia valía y la paz interior. ¿Tengo que mencionar la culpa? Parece que es un atributo de todos los niños en determinadas culturas. Esto es kármico, no químico. Eso significa que es información, no química. Número 3. La impronta astrológica. Esta es obvia. Es una foto del diseño del sistema solar en el momento del nacimiento. La astrología es la ciencia más antigua del planeta y probablemente está muy relacionada con las improntas gravitacionales y magnéticas que son un dibujo multidimensional del Sol. La increíble atracción-repulsión de los planetas crea este dibujo en el núcleo del Sol y este dibujo
es transmitido a la Tierra a cada momento a través de la inductancia con el viento solar, heliosfera. Pueden ver el lugar donde realmente se produce la inductancia mediante la observación de la aurora boreal, donde la heliosfera se solapa con el campo magnético de la Tierra. Realmente saltan chispas. Esto coloca la impronta cuántica del Sol sobre la rejilla magnética del planeta. Entonces, la rejilla magnética que se solapa con el magnetismo de su ADN diseña una parte del mismo en el momento de nacer, de nuevo a través de la inductancia. Si no me siguen en lo que aquí se está hablando, no se preocupen, no es importante para el libro. Pero para los que sí lo hacen, será el único lugar donde jamás hayan visto la posible explicación científica de la astrología en un libro. Hay muchos que no creen en la astrología, pero que son los primeros en reconocer las locuras humanas de una experiencia de luna llena. La policía pone turnos extra y los hospitales tienen que adaptarse. Es la fuerza de los objetos planetarios y su efecto sobre los humanos. Nadie piensa mucho en eso. Es más fácil limitarse a negarlo y pasar de ello que atar realmente los cabos y admitir que algo está pasando. Podría ser explicable mediante una mayor comprensión de las fuerzas multidimensionales. Mi predicción es que algún día esta parte cuántica saldrá a la luz y será reconocida. Tiene que serlo, y si lo dudan, miren simplemente lo que se han gastado en el gran acelerador de hadrones de Ginebra. Todo esto representa la búsqueda de cosas multidimensionales y el reconocimiento de nuevas fuerzas que se salen de la física einsteiniana y euclídea, materia invisible. Número 4. Todo el registro akáshico de todas nuestras vidas en este planeta. Esto es probablemente lo más profundo de todo, puesto que lleva un residuo de quienes fueron y funciona con las partes kármicas de la energía que hemos mencionado antes. Crayon prosigue enseñando que los atributos de estas vidas pasadas están disponibles hoy, y por eso es precisamente por lo que están allí. Él nos anima a explotar el akasha, es decir, a descubrir lo que tenemos dentro de nuestra propia historia del ADN y utilizarlo. Número 5. Lo sagrado de Dios tal como lo representa nuestro yo superior. Hablamos de una energía entregada a la humanidad por los pleiadianos hace aproximadamente unos 100,000 años. Este es el tema del siguiente apartado de este capítulo y es lo más esotérico y polémico que leerán en este libro. Ahora echen un vistazo a lo que acaban de leer. Solo el punto número 1 es lineal y observable en el microscopio. Todo lo demás es el mapa suyo y mío, representado por energías multidimensionales cuya existencia está empezando a ser reconocida ahora por la ciencia. La conexión pleiadiana, verdaderamente extraña. En metafísica, a menudo hay premisas muy inesperadas e increíbles, especialmente si eres nuevo en el tema. Los que llevan en ello mucho tiempo ya no se inmutan por estas cuestiones, pero algunos de los elementos del nacimiento de la humanidad
son difíciles de creer, puesto que realmente no hay ninguna ciencia que lo respalde. En la página 241 de este libro presento una canalización titulada La historia del ADN y la raza humana. Si logran llegar hasta ahí, entonces toda la información que hay dentro de ese capítulo 14 ya les será revelada. Pero yo quería que la oyesen directamente de Crayon, así como en este artículo personal. De este modo tendrán una idea mejor de lo que nos ha dicho Crayon. Aquello de lo que hablo a continuación tiene poca o ninguna base científica, pero hay más de 1.000 millones de personas en el planeta que comulgan con la alegoría de Adán y Eva. Esta, por supuesto, tiene aún menos respaldo de la ciencia, pero a la gente le parece bien porque es la mitología esencial que encontramos en la Biblia, escrita por humanos, ¿recuerdan? Es interesante el hecho de que seamos capaces de librar guerras sobre esta mitología y de poner la mano en el fuego, como suele decirse. Pero dejen que alguien como yo, por ejemplo, hable de otra cosa que podría haber ocurrido y que los que se hallan en los diversos encasillamientos religiosos encuentran totalmente increíble. Golpearían la mesa, chillarían y dirían: ¿a ti qué te pasa? La Biblia nos cuenta claramente lo que ocurrió. Así que sopeso la afirmación sin pelearme. Mi sistema de creencias no es evangélico y da cabida a todo pensamiento espiritual. No obstante, en mi interior muero por decir: vale, pueden quedarse con su historia de la serpiente parlante. Lo siento, no sé lo que me pasó. La información evolutiva cambia constantemente. Hubo un tiempo en que pensábamos que el Gran Cañón tardó millones de años en crearse. Ahora ya no estamos seguros. Podrían haber sido solo unos cuantos siglos. La geología misma está cambiando enormemente y con ella también se están poniendo en duda muchas de las creencias antropológicas. Así pues, digámoslo, he aquí algo en lo que nunca piensa nadie. Solo hay una clase de humano en el planeta. ¿Qué? Dirán algunos, hay muchas clases. En realidad no, los hay de muchos colores y tamaños, pero de una sola clase. ¿Han ido últimamente al zoológico y observado los demás mamíferos? ¿Qué me dicen de aquellos que incluso se parecen a nosotros? Según parece, existen docenas de clases de monos con distintos tamaños, colores de pelo, forma, con cola y sin ella, etc. Si miran a casi todos los demás animales del planeta, hay muchos tipos, pero de humanos solo hay un tipo, el que están mirando en el espejo. Nadie piensa en esto, ya que es tan habitual que se halla fuera de la vista y de la mente, pero es verdaderamente contrario a la intuición y a la lógica para toda la teoría de la evolución de la Tierra. Piénsenlo, ¿cómo es que solamente tenemos un tipo de humano cuando la evolución crea de forma natural muchos tipos? Los animales que nos rodean lo demuestran y, en cambio, nosotros no encajamos en absoluto en este molde evolutivo. ¿Cómo es posible? Crayon ha dado la respuesta muchas veces y empezó aproximadamente en 1990 a hablarnos de la semilla del ADN humano, con atributos espirituales que le vienen de lejos.
es la historia de la conexión pleyadiana y los comienzos de Lemuria. La afirmación de Crayon es esta: no se remonten en la historia a más de 100.000 años para encontrar humanos que sean como ustedes. Los antropólogos nos dicen que los humanos ya estaban desarrollándose mucho antes de eso. Así que, ¿de qué está hablando Crayon? Pues de una premisa extremadamente polémica, según la cual nuestro ADN humano fue cambiado hace unos 100.000 años por aquellos que procedían de otro sistema estelar. Por favor, no cierren este libro aún. Esperen al menos hasta el final de este apartado. Crayon nos ha dicho que unos seres de otro mundo, que se parecen mucho a nosotros, vinieron a este planeta a lo largo de un periodo de muchos años y, literalmente, interfirieron debidamente con la evolución humana normal. Ellos nos dieron las capas del ADN que ahora vemos como espirituales. Ellos hicieron posible que toda nuestra raza formase parte del plan espiritual del universo y nos permitieron convertirnos en pedazos de Dios. Si dicen esto a otras personas que no sean metafísicas, echarán a correr en dirección contraria. De algún modo, la historia de Adán y Eva es muchísimo más aceptable. La manzana, la serpiente, el jardín de Dios, el demonio, la inocencia humana, todo ello es un relato mucho más creíble que algo que tenga que ver con extraterrestres. Parece que una historia de demonios siempre gana frente a una de extraterrestres. Esta historia pleyadiana no pertenece a Crayon. De hecho, lleva muchísimo tiempo con nosotros en otras culturas y quizá incluso desde el principio. Pero en metafísica, autores y canalizadores la han contado y vuelto a contar desde que yo nací. Junto con ella, por supuesto, vienen quienes desean llevar esta preciosa historia directamente al drama. Guerras entre mundos, polémicos escenarios de toma de posesión de la Tierra y un grupo de tipos lagartos, lisis, que se esconden debajo de nuestra piel. Esto lo sé porque tuve la honrosa distinción de que alguien me llamase Lisi en un foro público. Caramba, ese fue un día de orgullo en mi vida. Suspiro. Esto, por cierto, es tan habitual con casi todo lo esotérico que dudo si comentarlo siquiera. Es lo que hace la naturaleza humana y a muchos simplemente les encanta que los asusten y regodearse en el dramatismo de todo ello. Las energías conspirativas son muchísimo más fáciles de manifestar que aquellas en las que podríamos tener que mirar dentro de nosotros y encontrar la verdad. Son la distracción definitiva para impedirnos madurar. Mi experiencia de ser tildado de Lisi fue, en realidad, bastante suave en comparación con la campaña de 3 meses llevada a cabo en Tucson por una mujer que me etiquetó de mal del siglo hace unos 15 años. Así que fue suave y hasta tuvo su encanto. Veamos algo de sincronicidad. En 1990 me senté en un círculo con el anciano hawaiano abuelo Ale Makua en la isla de Kauai de las Islas Hawái. Los hawaianos, de un modo muy parecido a los indios americanos, transmiten su historia oralmente a través de los hombres jóvenes de la tribu. Les cuentan los mismos relatos una y otra vez, desde el momento en que son capaces de comprender, y dependen de este modo para asegurarse de que su historia se conoce correctamente y continuará transmitiendo
repitiéndose con exactitud. Hay básicamente dos razones para no ponerla por escrito en alguna clase de archivo. La primera es que no todas las tribus sabían leer y escribir cuando comenzó este método. Y la segunda, mantenerla alejada de quienes no estén autorizados a oír esta información sagrada, aquellos en quienes no confían, como nosotros. Makua era un hombre moderno que había servido como marín en Vietnam, pero también estaba destinado a ser el líder espiritual de su pueblo hawaiano y muchos acudían a él buscando sabiduría. Manteniendo la tradición, enseñó a los jóvenes hawaianos su propia historia polinesia. La atención, por cierto, está siempre centrada en los antepasados. Mi presencia en un círculo exterior de no hawaianos fue un obsequio de Makua y una declaración de que realmente quería que otros de conciencia semejante comenzaran a saber lo que él sabía. Los hawaianos puros se enfrentan a un reto que también se presenta a otros indígenas. El mundo moderno está comenzando a arrancar a muchos de la tribu. Los matrimonios mixtos están rompiendo la pureza de la raza y la cultura moderna se está llevando a esos jóvenes de la tribu hacia empleos mejor pagados en lugar de quedarse en las tareas tribales. Casi en todo el mundo se ve que muchos de los ancianos indígenas comienzan a confiar cada vez más en los que no lo somos, revelándonos algunos de los secretos sagrados de su historia. Para ellos no es una decisión fácil, pero puede muy bien salvar la huella de su pueblo, qué creen y cómo vivían. La suave tarde había dado paso a un cálido atardecer, mientras varios de los que estábamos en el círculo exterior de los invitados continuábamos escuchando a Makua. Había un gran peso colocado sobre los antepasados del pueblo hawaiano. Era el estilo de Makua y el núcleo de su enseñanza, pues él quería que todos comprendiesen que los ancestros tenían el conocimiento puro y también la sabiduría. Dependía de los jóvenes captarlo y transmitirlo. Entonces, Makua dijo algo que me afectó mucho. Los cuerpos de nuestros antepasados lemurianos están enterrados aquí cerca. Era la primera vez que oía la palabra Lemuria empleada por un maestro hawaiano. Se supone que Lemuria fue la primera gran civilización del hombre, según Crayon y otros historiadores espirituales. Duró muchos miles de años, principalmente debido a su aislamiento. Lemuria estaba ubicada alrededor y encima de la montaña más grande de la Tierra, la más grande no en altitud, sino medida desde el pie hasta la cima, y esa montaña es Hawái. Se trata de una sola montaña situada actualmente en el fondo del Océano Pacífico, que tiene diversos picos que sobresalen del agua y se conocen como las Islas Hawái. Crayon nos lo dijo, pero yo no sabía que también formara parte del saber popular polinesio. Me entró mucho interés por lo que Makua añadiera y que pudiera fusionar la historia indígena con nuestra propia metafísica. Así que esperé el momento apropiado e hice a Makua una pregunta candente. Maestro, ¿cuál es la historia polinesia de Adán y Eva? En otras palabras, ¿cómo comenzó la humanidad? La respuesta de Makua me dejó noqueado y aún hoy, cuando la pienso, me dan escalofríos. Se puso de pie y lentamente levantó la vista al cielo,
Cuando encontró lo que sabía que estaría allí, levantó el brazo y señaló con la mano la constelación de las 7 hermanas. Las canoas vinieron de allí, dijo Makua. Estaba señalando las Pléyades. Podría ser que la historia antigua hawaiana, tal como se ha enseñado desde los tiempos más remotos, recogiera el mismo relato increíble de extraterrestres que me contó Crayon a mí. Aquello me sacudió hasta la médula, ya que para mí era una prueba personal de lo que había dicho Crayon sobre los pleiadianos era cierto. Ellos fueron los artífices del cambio espiritual en nuestro ADN, lo cual significa que probablemente los conoceremos algún día. Mi buen amigo Woody Baspra y su pareja Kathy están muy involucrados en la tarea de crear un consejo de sabiduría indígena para el planeta. Él es presidente y coordinador del Consejo Mundial de Ancianos, una organización que cofundó con Kathy. La cosa va lenta, pero en el proceso, Woody, un hawaiano puro, ha recorrido el camino de los años que se tarda en ser reconocido como anciano. En Hawái lo llaman kupuna, anciano, un título que él humildemente no usa cuando se encuentra ahí. Debido a su trabajo indígena, Woody ha sido reconocido como anciano en otros muchos círculos nativos. Lo más notable han sido sus esfuerzos con el Oglala de la nación Lakota. Fue a través de su proceso de adopción y participación en la Danza del Sol que ofrecieron a Woody el cargo de líder de la Danza del Sol Internacional. Para ello hay que ser un anciano. Hablando con él, ahora me doy cuenta de la profundidad del relato hawaiano de las 7 hermanas, ya que Woody me informó de que los hawaianos tienen incluso un nombre para los pleiadianos, Makali'i. Incluso existe un día sagrado para la ceremonia en los meses de octubre y noviembre, cuando las 7 hermanas se encuentran directamente sobre Hawái. Toda esta información la he recibido incluso después de la muerte de Makua. Pensaba que había perdido mi conexión con los ancianos hawaianos, pero Woody la ha reavivado. En noviembre de 1998, Crayon canalizó que desde hace unos 100.000 años hasta hace unos 50.000 años, las numerosas clases de humanos que existían comenzaron a disminuir poco a poco. Una de ellas había recibido de los pleiadianos el cambio mencionado en su ADN, y esta única clase de humanos había reemplazado poco a poco a todas las demás. Esto pudo ser debido a la inteligencia o a un aumento de su comprensión, o pudo ocurrir que la clase única fuera mejor en supervivencia. Esto no lo sé y nunca se me ha revelado, pero esta información relativa a que había una sola clase de humano quedó simplemente como algo que había sido canalizado hasta diciembre de 1999, en que vi el mismo contexto exacto en la portada de Scientific American. Ahora suena música de verificación. Estaba en un aeropuerto cuando vi la portada. Casi me caigo. Allí, en la portada de Scientific American, había un dibujo de varias clases de seres humanos y entre ellos estaba el título del artículo del interior. Nuestra especie tuvo al menos 15 primos. Solo quedamos nosotros. ¿Por qué?
Scientific American, enero de 2000. Ya he presentado esto anteriormente y, de hecho, pueden encontrar una copia de la portada de esta revista en el libro 8 de Crayon. Ahí estaba, aquello en lo que nadie piensa jamás, ahora era cuestionado abiertamente. El artículo del interior contaba la misma historia que nos dio Crayon. Parece que tuvimos un buen comienzo, como todos los demás animales, en lo que se refiere a contar con una gran variedad de nuestra clase. Los había con cola y sin cola, etc. Pero hace unos 100.000 años ocurrió algo, según la revista, y todos los demás comenzaron a desaparecer, dejando únicamente la clase que tenemos hoy, ustedes y yo. Esto es una confluencia de sincronicidad. En otras palabras, se habían juntado muchas cosas de una forma tridimensional corriente que ahora me mostraban que el relato de Crayon era más exacto que nunca. En realidad, no espero que la ciencia convencional esté jamás de acuerdo con el relato pleyadiano hasta el día en que vengan de verdad a visitarnos y una figura humana muy alta salga de una nave y cuente la misma historia. Incluso entonces muchos no se lo creerán. La sincronicidad prosigue, ya que lo que viene a continuación fue escrito para este libro casi en último lugar, debido a algo que me ocurrió, una especie de signo de puntuación sobre todo el tema pleyadiano. Me quedé anonadado al hacer un descubrimiento que probablemente muchos conozcan muy bien, pero que a mí se me tuvo que presentar en cierto modo como una prueba en un lugar sagrado en medio del continente australiano. Me encanta visitar los lugares especiales de la Tierra cuando puedo. Al principio del trabajo con Crayon fui 3 veces a Australia, pero en realidad nunca vi mucho más que unos pocos sitios en casi cada una de sus magníficas ciudades. Incluso en Nueva Zelanda no aprecié realmente lo que había allí, una de las maravillas paisajísticas más hermosas del planeta. No fue hasta más adelante cuando, en mis viajes, decidí quedarme a ver algunos de los increíbles lugares de la Tierra, muchas veces solo, otras con algunos miembros del equipo de Crayon. No estoy hablando de las ciudades en las que hago presentaciones, sino más bien de largas excursiones secundarias a lugares poco habituales de los que podía estar cerca mientras me encontraba presentando en las áreas metropolitanas. Cuando estaba haciendo planes de volver a Australia por quinta vez en marzo de 2010, quería ver por fin la maravilla de Ayers Rock. Se trata de un enorme monolito sagrado de arenisca, una roca de color rojo-naranja fuerte que sobresale de la tierra justo en el medio del continente australiano, parte del territorio norte del centro de Australia. Alrededor de esta formación montañosa hay las mismas piedras rojas y el mismo polvo rojo que se encuentran en Sedona, Arizona. Y el monolito, de 335 metros de altura, constituye una sola pieza de arenisca elegantemente estriada que lo convierte en una rareza geológica. Debido a su increíble color naranja, es también el sueño de todo fotógrafo y está bien documentado y presentado en fotos por todo el mundo. También es un centro energético, algo así como el ombligo de Australia, en un lugar que tiene prácticamente
propio. Todo tiene que traerse de las zonas costeras. Todo. Otros de sus atributos es que se trata de uno de los lugares más calurosos del desierto australiano, a menudo por encima de los 47 grados centígrados, lleno de bichos gigantes. Para mí eran gigantes, y con moscas de las que había visto jamás en un solo lugar. Había hormigas por todas partes, algunas muy grandes, por lo que hay que fijarse bien dónde se pone uno, porque a menudo tratan rápidamente de instalarse a vivir en la pernera de tu pantalón. Abundaban los montículos de termitas y nos dijeron que en aquella zona había más camellos salvajes y de una sola jiba que en ningún otro lugar del mundo. Yo no vi ni uno. Sin embargo, a pesar de todos estos atributos obvios del desierto australiano, es un lugar muy popular, con buen alojamiento y fuerte aire acondicionado. Los caminos están claramente señalizados, las carreteras son buenas, se proporciona transporte gratuito y hay mucha y buena ayuda para los turistas. Allí había todo un complejo, con piscinas incluso, y yo simplemente tenía que ir. Así que, en cuanto me dijeron que podía ponerme una red antimoscas en el sombrero, un elegante sombrero del desierto, por supuesto, preparé los billetes. Las fotos están en mi sitio web si quieren verlas. Más conocida en aquel momento como la ciudad de Uluru, el gobierno había devuelto toda la zona al pueblo indígena a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y existía una especie de toma y daca entre los aborígenes y los responsables de la industria turística. En algunos lugares se estaba honrando al máximo lo sagrado de la roca, mientras que en otros se estaba profanando. Uluru dispone de aeropuerto propio con una sola pista, rodeado por toda aquella preciosa tierra roja. En ese momento existía la posibilidad de tomar un vuelo hasta allí directamente desde Sydney, algo que solo podía hacerse desde el 2009. Alrededor de la roca hay muchos lugares que son tan sagrados para los ancianos que están cerrados a los turistas, y en determinadas zonas no se puede hacer fotos. Las vueltas en helicóptero para poder ver toda la roca en perspectiva solamente se permiten durante las primeras horas de la mañana, por razones de luz, y después se restringen por la tarde, algo así como un compromiso con lo sagrado de la roca frente a quienes desean fotografiarla. Incluso hay reglas para las mujeres que pilotan helicópteros, a las cuales no se les permite volar sobre determinadas zonas. De nuevo, siguiendo los deseos de los ancianos de las tribus indígenas que están al cargo de la zona y que son sensibles a los roles de hombres y mujeres dentro de su cultura. Sin embargo, y para gran disgusto de los ancianos, se sigue permitiendo a los turistas subir a esta roca sagrada. Los ancianos son los encargados y durante el día cierran continuamente el camino por motivos suyos, probablemente para disuadir a quienes pretendan subir, pero los montañistas persisten. Quizá con el tiempo eso cambiará y quienes disfrutan haciendo alpinismo puedan escalar alguna otra roca en lugar de esta. Hay otras similares a pocos kilómetros a la redonda. Por tanto, es marzo de 2010 y somos un grupo ecléctico de crionitas que estamos allí para hacer frente a las moscas, a las hormigas y al sol abrasador. Yo viajaba con unos cuantos seguidores australianos de Crayon, una de ellas guardabosques experimentada.
y Jorge Bianchi, mi coordinador sudamericano. Tras despegar de Sydney, aterrizamos unas 3 horas más tarde, con un tiempo espectacular. No hacía calor y de hecho había estado lloviendo. Allí rara vez ocurre esto. Contra todo pronóstico, se estaba bien y estaba verde, gracias Dios. Sin embargo, las moscas seguían allí. Tienen su propia convención cada día, según parece. Recuerdo que al entrar con nuestra troupe a la zona de la recepción del hotel, había un 100 pies gigante arrastrándose imperturbable en medio del salón en dirección a la zona de la cocina, probablemente para tomarse una taza de café. Nadie pareció darse cuenta, y ese fue el primer indicio de que los bichos son los reyes y nosotros nos limitamos a visitar sus dominios. Había docenas de mariposas nocturnas y saltamontes holgazaneando por ahí, sentados en las sillas y mesas de los huéspedes, supervisando la piscina. Suspiro. Si los desplazas para utilizar tú la silla, al final acabarán en tu regazo. Supongo que en la Tierra habrá muchos lugares de este tipo, pero yo trato de mantenerme alejado de ellos. Se supone que en la clasificación hotelera, la segunda estrella representa un entorno sin bichos. Eso me dijo alguien. No sé qué es la primera estrella. Probablemente indica que, como mínimo, encontrarás un edificio. Nuestra primera y más profunda excursión consistió en una visita a la zona indígena, a sus museos y tiendas, y también una ruta que realizamos con un anciano mayor de la tribu de los Anangún, que era el responsable del centro cultural. El anciano se llamaba Sami. Sami entendía y hablaba inglés, más o menos, pero utilizó a un joven intérprete aborigen y quiso dar las explicaciones de la ruta que hicimos por una determinada parte de la roca en su lengua nativa. Estaba llena de historias familiares de su largo linaje en aquella zona, incluso algunas del siglo XIX. Muchos de los relatos se les cortarían el aliento. Los había alegres y también tristes. Una anécdota sobre las moscas. He mencionado que había moscas. Eran despiadadas. Si no llevabas red, lo sabían. Y no importaba las veces que trataras de matarlas, volvían con sus parientes en busca de más diversión. Era la semana de irritar a un canalizador e iban por mí. Pero el anciano Sami no tenía ninguna a su alrededor. Me fijé y simplemente lo dejaban tranquilo. Imagínense, también las vi ignorar a nuestra guardabosques australiana. Tal vez sepan que si eres un turista que viene del extranjero es mucho más divertido para una mosca los gritos, las palabrotas, los gigantescos movimientos de manos y las carreras para escapar de ellas. Realmente deben de atraerlas. Con todas ellas pululando por ahí, al final logré comerme una, pero, por desgracia, fue en una cena formal en el exterior, con manteles blancos, comida gourmet y gente vestida de etiqueta. Suspiro. Al beberme el agua, con la mosca gastronómica dentro, la escupí de inmediato sobre el mantel con un gran aspaviento que quería decir: quítenme de la boca esa mosca bicho gigante que está viva y coleando. A veces, hasta los canalizadores célebres hacen cosas inapropiadas. Doble suspiro. Eso me mantiene en mi sitio. Me levanté inmediatamente, tropecé con la silla y caí en el polvo, un polvo muy rojo y unos pantalones muy blancos.
Muchos de los de mi grupo opinaron que esto constituyó el punto culminante de la velada. Triple suspiro. Al día siguiente estaba deambulando solo por el centro cultural con la red antimoscas colocada, leyendo la historia y disfrutando de la mitología en torno a la creación de la roca, cuando Mónica, nuestra joven guardabosques australiana, me hizo una señal para que viniera a una galería de arte. Había descubierto algo que me dejó pasmado. La galería era de arte indígena y versaba sobre un solo tema. Entré, miré alrededor. Al principio no me sorprendió hasta que empecé a leer de qué iban las pinturas, todas ellas. Era una galería entera dedicada a explicar la narración de los aborígenes sobre la creación y sobre cómo llegaron allí. Delante de mí había una pintura tras otra mostrando la historia de las 7 hermanas y la función que desempeñaron en la creación de la humanidad. Las pinturas hablaban de la metáfora de cómo habían llegado a estar con la tribu y, después, cómo habían sido perseguidas y habían huido a los cielos. Casi me caigo. Me senté un momento y lo comprendí todo, ya que cada pintura de la galería mostraba los 7 símbolos mitológicos y la misma historia de la creación que Makua me había relatado en el Pacífico Norte. Hablé con el dependiente de la tienda, un joven miembro tribal que me contó toda la narración tribal tal como él la conocía. En efecto, eran los pleiadianos. También me dijo que había leído un libro en el que se decía que esta misma historia existía entre los griegos, los africanos e incluso algunos del norte de Europa. Con el espectro del 2012 cerniéndose sobre nosotros, ahora descubrimos incluso que los mayas tenían el mismo relato. Los 7 templos principales de Tikal representan la energía de las 7 hermanas. Ahí estaba yo, en medio de Australia, en un centro cultural que honraba a las tribus de aborígenes que llevaban allí decenas de miles de años, sus vestigios, y que me hablaba de la creación pleiadiana para toda la humanidad. Algunos nombres de los ancianos originales de esta tribu son tan sagrados que no pueden pronunciarse en voz alta y no los conocen ni siquiera los miembros tribales. ¿Podrían ser los maestros pleiadianos originales? Eso es una conjetura mía y quizá incluso esté sentimentalizando lo que pasó en Uluru, pero en el interior de muchos aborígenes está el reconocimiento de que Uluru es el comienzo de su civilización aborigen continental, antes de que salieran a explorar el resto del continente. ¿Qué probabilidades hay de que tantos indígenas de toda la Tierra compartieran el mismo relato? Nunca se habían encontrado, no tenían forma de comunicarse y, sin embargo, tenían una mitología semejante en torno al sistema estelar de las 7 hermanas y a cómo había comenzado la creación. Todo había comenzado con seres humanos sensibles, plenamente desarrollados y conscientes, no con hombres de las cavernas o salvajes a medio desarrollar. Todos los relatos de la creación son así, hasta el del jardín del Edén. Comienza con humanos que no están conscientes y que después alcanzan la conciencia. Unos días después, Graham ofreció una canalización muy profunda
a una multitud neozelandesa congregada en Auckland. Habló de las 7 hermanas de la creación y de cómo Lemuria fue creada en Hawái para convertirse en la civilización única más antigua, duradera y armoniosa que había existido sobre el planeta. Habló de las líneas temporales exorbitantes que no tienen ninguna prueba en la ciencia, pero que acabarían por descubrirse. Nos dijo que cuando las aguas empezaron a subir, cuando el hielo empezó a derretirse, muchos de los lemurianos de Hawái se hicieron marineros y siguieron las corrientes directamente hacia, lo han adivinado, Nueva Zelanda. Señaló que, aunque Australia y los aborígenes estaban muchísimo más cerca, las corrientes no ayudaban a tener un acceso fácil a Nueva Zelanda, de modo que los lemurianos de Hawái pasaron a ser los indígenas de aquella nación del Pacífico Sur y se convirtieron en los maoríes de Nueva Zelanda. Prosiguió describiendo el hecho de que los indígenas de Nueva Zelanda eran polinesios, no aborígenes, y que, aunque en Australia se desarrollaron a lo largo del tiempo más de 700 lenguas tribales, aquellas tribus maoríes de Nueva Zelanda no se expandieron ni mucho menos hasta ese punto, y aún hoy se conoce a esta nación por la sabiduría y el armonioso carácter de su pueblo indígena. También sabemos que su lengua se parece mucho a la hawaiana. Empieza a tener sentido para los esotéricos. Con todo, para los académicos que vean esto sigue siendo una coincidencia y formando parte de lo que las antiguas civilizaciones tendían a hacer con las estrellas y constelaciones a lo largo del tiempo. Yo comprendo totalmente la lógica que hay en esto y respeto a los científicos que quieren permanecer desvinculados de tan descabellada premisa. Aún así, para mí, aquí hay algo que se deberá descubrir en el futuro, incluso para la ciencia. La mayoría de los científicos les dirán que cuando se producen demasiadas coincidencias, al final están suplicando que se indague. Como un signo de exclamación sobre todo esto, al final de la canalización se me acercó una asistente a un seminario. Parecía ser maorí en parte, pero era difícil de saber. Muchas familias se han integrado con el linaje maorí, algo muy habitual en Nueva Zelanda. Me llevó aparte y me dio una información que demostraba que, en efecto, los maoríes tenían un relato de la creación muy similar, aunque velado en los nombres de un progenitor único, Madre, Padre, Cielo y sus 6 hijos. El nombre con el que se refieren a los pleiadianos es muy similar al hawaiano Makali'i. El suyo es Matariki, y celebran la cosecha de Año Nuevo con una fiesta en torno a ellos que aún existe en nuestros días. Aquí vemos contextos muy semejantes a los de los hawaianos, los aborígenes y los mayas, un relato de la creación de las 7 hermanas. No me sorprendió, pero sentí los escalofríos de la verificación, como si Crayon estuviera diciéndome: aquí lo tienes otra vez, para que lo oigas personalmente justo donde ocurrió. Por tanto, dentro de la enseñanza de las diversas capas, energías del ADN, verán las capas lemurianas. Entonces sabrán por qué están allí, ya que estas son las que aquellos hermanos y hermanas procedentes de otro sistema estelar, visible para nosotros en ambos hemisferios de nuestro cielo, pusieron ahí, especialmente para nuestra trayectoria espiritual. Fue
hecho a propósito, debidamente y con la plena aprobación de todos. Nosotros somos los que planificamos esta tierra desde el principio y los que, de hecho, pudimos formar parte de otra tierra como la nuestra hace mucho tiempo en un sistema estelar llamado las Siete Hermanas.